Muy bien. Bueno, buenas noches, para el que no saludé aún. Buenas noches para aquellos que están mirando desde sus casas, del campamento Alfa. Ya escuchamos ahí los motivos de oración. Es un privilegio y una responsabilidad poder compartir en esta noche con ustedes. Ya hace un rato se oró por la palabra, esperemos que sea de bendición para todos nosotros, de ánimo, de poder el Señor de alguna manera hablar a sus corazones y también aquellos que no le conocen puedan recibir la palabra que necesitan. Ya podemos poner la presentación ahí, Vero, por favor. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Sabemos en dónde está. Creo que también salimos por la radio. Y estamos ya pisando casi mediados de enero, muy cercano a lo que fueron las fiestas. Estamos cerca de aquel final y de este comienzo. Y pensaba que a medida que transcurre el año van sucediendo ciertos acontecimientos que nos van diciendo en qué etapa del año estamos y más o menos ya sabemos por la experiencia de quienes ya hemos pasado por varios fines de año cuánto nos falta. No precisamos casi mirar el almanaque para saberlo, ¿verdad? Ya sea cuando se termina el invierno, vienen algunos calorcitos, algunos cumpleaños tal vez, el fin de clases para los estudiantes. Y eso se repite, ¿verdad? Todos los años, en mi caso 46. Pero cada uno de nosotros tiene un solo acontecimiento, ¿verdad? Que ocurre en sus vidas también, de un final y un comienzo. Y hay algunas veces que tenemos algunos indicios de cuánto tiempo nos puede faltar, pero algunas veces nos sorprende. Y lo que vamos a hablar en esta noche es de la separación del alma de nuestro cuerpo, ¿verdad? La muerte de toda persona, que a todos nos va a llegar si el Señor no viene antes a buscarnos y esa bendición de poder recibirle allí en las nubes y ser nuestro cuerpo transformados. Pero esa es nuestra esperanza. Pero no sabemos si lo vamos a poder disfrutar de esa manera o si disfrutar de la resurrección, que hasta ese punto es lo que vamos a estar viendo esta noche, ¿verdad? Desde la separación del alma de nuestro cuerpo hasta la resurrección. El mundo normalmente dice, nacemos y morimos, ¿verdad? Nacemos y morimos. Eso es lo que el mundo dice. Algunos lo repiten una y otra vez, nacemos y morimos, nacemos y morimos. Eso nos puede llevar tal vez a pensar, que algunos piensan, ¿verdad?, en la reencarnación. Yo las primeras veces que vine a Montevideo, que iba a estudiar, estaba alojando en la casa de un primo y estaban pasando un programa de esto de la reencarnación ahí en la televisión. Y yo hice un comentario como casi que riéndome, ¿no? Y vi la cara seria de la familia que estaba ahí y bueno, no hice ningún otro comentario. Para basarme en este estudio que hice, leí algo de la Biblia de estudio de MacArthur y también una entrevista de Samuel Pérez Millos que pude escuchar. Y sabemos en dónde está, justamente es una experiencia que tuvo Samuel cuando falleció Esther, su primera esposa. Él comentaba que se le arrima a la mamá de Esther, o sea, su suegra, y le dice esas 4 palabras. Le dijo eso, ¿verdad? Sabemos en dónde está. Dice que esas palabras fueron de mucho aliento y consuelo para su vida. Ahora, cuando nosotros ahora más tarde nos vayamos a nuestras casas, vamos a cenar, tal vez algunos, nos vamos a acostar, ¿qué es lo que esperamos que suceda? Aparentemente es casi instantáneo, pero pasan varias horas, ¿verdad? ¿Qué es seguro que va a pasar? Es el despertarnos. Eso es seguro que va a pasar. Y yo pensaba por allí algunos que tienen bebés
también esperan que suceda eso, pero como que no hay apuro para que eso suceda, ¿verdad? Nos pasa a todos los que fuimos padres. Yendo al diccionario de la Real Academia, en este caso no yendo al diccionario, sino yendo al diccionario de Dios, en lo que refiere a la palabra muerto, ¿verdad? Esa palabra es casi que fuera un sinónimo de otra palabra que conocemos en la Biblia que le dice duerme. Este es el estado que el Señor muchas veces se refiere a cuando alguien está muerto. Dice que duerme. Ya vimos que aquel que duerme esperamos que despierte. Y la idea viene por allí. Aquel que está muerto esperamos que vuelva a la vida y eso va a ser en la resurrección. El 31 de diciembre estábamos en Mercedes allí, ya a punto de cenar, eran como las 11:30 de la noche. Recibo un llamado de un compañero de trabajo y me dice, falleció un compañero de trabajo, un soldado allí del batallón, 28 años, 3 hijos, el más chico de 1 año. Estaba ahí a punto de celebrar el fin de año, fue a bañarse, sin tener en su historia, digamos, personal, temas de salud, el tema coronario, falleció de un infarto bañándose. El día 2 de enero, aquí en el sepelio, en el cementerio del norte, ¿verdad? Lo que nos ha pasado a muchos de nosotros cuando nos toca ir a algún sepelio, algún velatorio de alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? Prácticamente no hay palabras de consuelo porque sabemos en dónde está esa persona o suponemos dónde pueda estar, si le conocimos de alguna manera. Pero la familia se ve sin esperanza, ¿verdad? Se ve sin consuelo, ¿verdad? Totalmente distinto a aquellos que hemos experimentado, ¿verdad? Acompañar a algún hermano cuando parte a la presencia del Señor. En este caso, tal vez, de cierta manera, tal vez de darse ánimo entre ellos, un par de veces aplaudían a este muchacho que había fallecido. Y bueno, tal vez pensando en aquella repetición, ¿verdad?, de la mano de la frase de nacer y morir, en aquello que les decía de la reencarnación, tal vez por ahí también puedan algunos, dándole la espalda al Señor, creer en esta mentira, que el Señor también la muestra allí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto de juicio. De la manera que está establecido entonces que mueran una sola vez y después de esto de juicio. Y sí, ahora entrando allí, sabemos en dónde está, vamos a estar viendo 3 puntos, capaz que vamos al anterior, Vero, ahí está. La separación del alma y el cuerpo, vamos a estar viendo después la muerte que no destruye nuestro ser y la resurrección corporal de toda la humanidad. Ahora sí, yendo a la siguiente, en la separación entre alma y cuerpo. Este concepto Pablo lo explica en la carta a Filipenses, que le das un próximo clic y ya aparece, allí está bien. Dice el apóstol en esta carta, porque de ambas cosas, aquí él estaba escribiendo en su carta, ¿verdad?, de la necesidad y el deseo que él tenía de quedarse con los hermanos, de seguir sirviéndoles, ¿verdad?, no solamente de Filipo, sino de todas las iglesias. Esa necesidad que él veía y que él quería hacer, y también aquello que él decía que era mucho mejor, que era partir a la presencia del Señor. Entonces dice, estoy puesto en estrecho, estoy como en una encrucijada allí para decidir qué hacer, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí cuando habla de quedar en la carne, y anteriormente leímos la palabra partir, habla de justamente partir de este lugar, de la carne, del envase que nos estamos viendo ahora. También hay otro pasaje muy claro que menciona esto, ¿verdad?, de la salida del alma, del espíritu, del cuerpo. Está cuando Raquel tiene familia allí a Benjamín, su último hijo, después muere, pero el Señor dice otra palabra antes de esto. Allí en Génesis 35, 18 dice, al salírsele el alma, es lo que menciona el Señor referente a Raquel, al salírsele
el alma. Podemos ir a la siguiente ahí. Significado de muerte. Humanamente es lo que dice ahí, cese de la vida. Pero según Dios hay dos conceptos, que está la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la que de hoy hablamos, que nos espera a todos nosotros, y la muerte espiritual es la que todos estuvimos. Y quiera Dios que de los que estamos aquí ya ninguno esté en esa condición. Todos estuvimos. Todos comenzamos nuestra vida estando muertos espiritualmente, y todos finalizaremos nuestra vida, ¿verdad?, estando vivos espiritualmente para el Señor. Quiera Dios que sea así. Vamos a ver algo más en unos instantes ahí. La muerte física es el estado de separación espiritual de lo material. Dice en Mateo 27:50, que está allí en la parte de muerte física, cuando Jesús, momentos antes de morir, como está allí colgado en la cruz, después de 3 horas de estar sufriendo, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. El cuerpo, ¿verdad? Allí entregó el espíritu. Otra cosa que no viene al tema y es importante ver, ¿verdad?, que el Señor tiene poder para dar su vida y también para volverla a tomar, que sabemos que al tercer día la volvió a tomar. Pero no es que lo mataron, sino que Él se entregó y entregó el espíritu. Con respecto a la muerte espiritual, es la consecuencia de un estado de separación espiritual entre el hombre y Dios a consecuencia del pecado. Y allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 12, dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, esto lo vimos estudiando en la carta a Romanos, ¿verdad? Acá se hace mención a Adán, a ese hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también de esa manera nosotros estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? La muerte no es el fin de todas las cosas. La muerte es una transformación de un estado a otro. Dado que el Señor nos ha dado ese sentido de eternidad que vamos a ver ahora, ¿verdad?, es que frente a la tumba el más ateo de las personas, ¿verdad?, se pregunta, ¿qué hay después de esto? Es un buen momento, ¿verdad?, para aquellos hermanos, ¿verdad?, que el Señor les dé la fortaleza de, si pasan por estos momentos, poder utilizar estos momentos, ¿verdad?, porque las personas están sensibles a esto, ¿verdad? Las personas están sensibles. Es un gran momento, ¿verdad?, para sembrar, como compartía Mauricio el domingo pasado. Pedirle al Señor que nos dé la entereza, ¿verdad? Allí en ese lugar sabemos que están todos aquellos queridos nuestros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, están allí, ¿verdad? Aquellos queridos que nos aman y nosotros les amamos, están en ese lugar acompañándonos y es un gran momento para sembrar y el Señor sabemos que lo usó también, nuestro Señor Jesús. Pensando en esto, ¿verdad?, de el estado en que se encuentran las personas cuando parte alguien, ¿verdad?, las personas del mundo. Allí en Mercedes también, 2x3 aprovechamos cuando estamos, la mayoría de nuestros queridos que ya no están en el mundo, digamos, están en el cementerio de Mercedes, entonces 2x3 vamos ahí con Giselle generalmente, y esta vez fuimos con la familia. Y una cosa que Manuel me preguntaba, dice, papá, mirá, dice, hay cruces en todos los lugares, dice, ¿todos creen en Dios? Me decía Manuel. La pregunta de él. Y una cosa también que nos llamaba la atención, en esas tumbas antiguas de 1800 y algo, que vimos algunas, se repetían en muchas de ellas la frase, que Dios se apiade del alma que yace en este lugar, ¿verdad?
Y bueno, sabemos que es una gran mentira que el enemigo usa en muchas personas. Y en esos años la mayoría de las tumbas tenían esta inscripción o cosas similares. Nada de referencia al Salvador, a Jesús, nada de eso. Hablando del tema de la eternidad, allí en Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, allí viene hablando de los tiempos, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de, ¿verdad? Y hablando de estos tiempos, que son tiempos acotados, ¿verdad? Dice allí en el verso 11, el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. Acá no se refiere al hizo de la creación, sino en esos tiempos acotados, ¿verdad? Finitos, todo lo que estaba allí encajonado, digamos, todo el Señor lo había hecho hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de las personas. Y allí vemos un contraste, ¿verdad? Llevando las cosas a lo finito, pero dice que en el hombre puso eternidad. La muerte para los perdidos puede ser la solución aparente a un problema. Tal vez lo busquen para escapar de algún problema y escapan del problema, pero el problema permanece. Y lo que no saben es que aún se meten en un problema mayor, que no tiene solución. Y para los salvados es enfrentar la muerte desde la voluntad de Dios, porque como ya vimos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, bueno, está establecido por el Señor, entonces hay que enfrentarlo. Sabemos también que partir con Cristo es mucho mejor, porque sé a dónde voy a estar, que voy a reunirme con el Señor Jesús, le voy a conocer, le voy a poder adorar, voy a poder ver a aquellas personas amadas y que partieron y que están delante del Señor, si le aceptaron a Él como Salvador. Estar nuevamente con esos míos que hayan tomado esta decisión, disfrutar de las bendiciones del cielo, adorar a Jesús, ya lo mencioné, no más lágrimas ni temor, etc. Allí Pablo también, en la carta a los Corintios, ahí está, acá tenemos esas dos palabras, tribulación y gloria. Y acá hace como que usando una balanza pone a las dos cosas, ¿verdad?, en los dos platos, tribulación y la gloria en el cielo. Y dice en ese verso, el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí menciona una leve tribulación, cuando versos antes decía cosas como atribulado en todo, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y si vamos unos capítulos más adelante, en el 11, se los leo, si quieren pueden acompañar, capítulo 11 de la misma carta, verso 23, pasaje muy conocido. Y vamos a leer un poco más de esa leve tribulación que dice Pablo que estaba pasando. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Si vamos a cada una de ellos, esto se lee tan rápido que parecen cosas superficiales, pero si vamos a cada una de ellos y meditamos lo que es, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Pero fíjense, o les leo lo que dice a continuación. Lo que sobre mí se agolpa cada día, lo que día tras día le golpeaba en su pecho, digamos, era la preocupación por todas las iglesias. O sea, esto lo desestimaba por completo, ¿verdad? Pero la preocupación por los hermanos era lo que a él le golpeaba. Y veía esto como cosas superfluas. Yo pensaba también cuántas veces nosotros por
cosas tan menores que estas nos quejamos, ¿verdad? Decimos pobre de mí cuando nos preguntan algo y claro que es válido todo lo que estemos sufriendo y podemos compartir con el hermano para que ore por nosotros, que nos ayude, tal vez hay algo que él pueda hacer, no solamente orar, pero que esto no sea una constante, ¿verdad? Y un estado de ánimo quejumbroso en nosotros. Fíjense lo que Pablo decía y realmente lo que a él le preocupaba. Esta leve tribulación entonces estaba siendo puesta en la balanza y del otro lado del platillo estaba ese peso de gloria. También de la tribulación dice que era momentánea y el peso de gloria dice que es eterno. Y todo eso que él estaba sufriendo era lo que producía en él este deseo, ¿verdad? De partir también y estar con el Señor. El segundo punto, que es la muerte no destruye nuestro ser. Pensando, ya sería la siguiente, Vero. Hermanos, nosotros somos lo que somos, lo que estamos acá, lo que estamos pensando ahora, lo que sentimos, nuestros deseos, la conciencia esa inmaterial. Nuestro físico es el envase, no somos todos iguales, sabemos eso, ¿verdad? Pero ese ser nuestro no se destruye con la muerte. Un ejemplo que les quería dar y que para mí es muy claro para esto, yo tenía un tío por parte de padre, un hombre alto como yo, robusto, grande, era como Papá Noel, pero sin barba, así igualito. Era un tío muy querido, se llamaba Héctor, sufría de diabetes, terminó en un geriátrico, de a poco le iban amputando partes de sus miembros, empezó a quedar ciego y al fin de sus días terminó sin las dos piernas, cortada a la altura de los muslos. Y con Giselle, cuando íbamos a visitarlo allí en el geriátrico, cuando íbamos a Mercedes, era un placer visitarlo. Quejarse él jamás de nada. Además, tantas personas que veíamos ahí que estaban en el geriátrico, y la verdad que él era el que movilizaba, era la alegría, y no cambiaba. Y yo lo conocí desde que nací, y su ser fue siempre el mismo. Iba perdiendo partes de su cuerpo, lamentablemente, pero la persona de él, el ser de él, ese envase de a poco lo fue perdiendo, hasta que lo perdió del todo. Pudimos compartir con Gisela allí del Señor con él y tenemos la esperanza de que sea uno de esos queridos que podamos ver en la eternidad. Dice en Apocalipsis, se los voy a leer, 6, quien quiera ir puede ir, capítulo 6, verso 9. Vamos a ver estas almas, ¿verdad?, que salen del envase, qué cosas pueden hacer. A veces, conversando con algunos hermanos, no todos la tenemos muy claro y a veces nos pensamos, nos podremos conocer, o a veces nuestros hijos nos preguntan, papá, si te voy a poder conocer, no sé, esas cosas, podemos hablar, vamos a poder, no sé, comer, tocarnos, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver algo de eso que está bueno tenerlo un poco en claro. Dice, cuando abrió el quinto sello, esto es durante la primera parte de la tribulación, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y algunas cosas que sin duda vamos a poder hacer, según lo que dice acá en su palabra, ¿verdad? Es poder ser vistos. Otro pasaje que se me venía a la mente era la transfiguración, allí cuando
aquellos tres apóstoles más cercanos al Señor ven a Moisés y a Elías con Jesús. ¿Cómo que ven a Moisés y Elías? ¿Verdad? Bueno, le vieron. Así que las almas van a poder ser vistas, reconocidas, van a poder hablar, acorde a lo que leímos acá, van a poder ser escuchadas, van a poder recordar el pasado en el cuerpo y también van a poder ser vestidas. En Lucas capítulo 16, les leo algo más. Acá cuando se nos cuenta de la historia de el rico y Lázaro, que más adelante vamos a leer algo un poco más completo de esto. En el verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham era conocido como el cielo mismo. Habían dos lugares: el Hades, lugar de tormento, y el cielo, donde estaba Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nuevamente aquí vemos que pueden ver, pueden reconocer, ser reconocidas, pueden sufrir estando en este lugar de tormento aquellos que no conocen al Señor como su Salvador, los perdidos, pueden sentir necesidad y pueden ser saciados también. La siguiente. Ahí está. En este estado de espera es donde están ahora las almas, ¿verdad? Acorde a como venimos ahora, están en este estado de espera. Tanto las salvadas como las perdidas. Allí mencionaba a Lázaro y al rico. Ese estado de espera es hasta que vuelvan a sus cuerpos. El tercer punto, sí, ahora, la siguiente, es la resurrección corporal de la humanidad. En Daniel 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ya mencionamos que están muertos, serán despertados, unos para vida eterna. Esto es lo que se menciona como la primera resurrección, que la primera resurrección va a ocurrir en varias etapas. Una fue la resurrección del Salvador, la resurrección en el rapto, la resurrección que va a ocurrir durante la tribulación y la que va a ocurrir después del milenio, antes del juicio del trono blanco. Y otros, dice, para vergüenza y confusión perpetua. Y vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a hablar ahora de en lo que se refiere a aquellas almas perdidas, ¿verdad? La resurrección que van a tener. Dice en Juan capítulo 5, la segunda parte del 28 y verso 29, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y al final dice: mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos que el alma y el cuerpo de resurrección van a estar unidos en un cuerpo, ¿verdad?, especial, que va a tener también la capacidad de sufrir. En Apocalipsis, capítulo 20, que les mencionaba hace un rato ahí después del milenio, en el verso 13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que aquellos que participan de la primera resurrección no van a tener parte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que somos inscritos en el libro de la vida somos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. No estamos tomados en cuenta en este relato. Les leo un pasaje allí en Mateo también, capítulo 25. En el verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda:
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, segunda parte del 8, hablando de aquellos que no conocen al Señor como su Salvador, dice en el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ahora vamos a la siguiente, ahí verán que es a los salvados, y que esperamos que todos nosotros podamos disfrutar de estos momentos que se lee en su palabra, que es lo que vamos a pasar. Allí Jesús también, como estaba siendo crucificado, y esto se lee en la siguiente, por favor, Vero ahí, en Lucas capítulo 23, cuando estaban los dos ladrones, ¿verdad? Uno a cada lado de él, aquel que se arrepiente y le reconoce. Entonces Jesús le dijo a ese ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Las almas pasan inmediatamente, ¿verdad?, de estar en el cuerpo a estar en la presencia de Jesús. En nuestro caso, como lo mencionaba hace un rato, ¿verdad?, esta etapa de la primera resurrección nos va a tocar en el momento del rapto, que lo vamos a leer también, esos versículos que son muy lindos y alentadores. En 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esto pensaba en el cementerio que me tocó vivir hace unos días. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es en el rapto, cuando Jesús venga a buscarnos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí detalla cómo va a ser este espectáculo para nosotros. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es, que las almas, ¿verdad?, vuelven a los cuerpos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con un cuerpo transformado y glorioso también. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la carta a los Romanos, les leo rápidamente, en el capítulo 8, versos 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La condición de nuestro cuerpo muerto por el pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Unido ya, glorificado para siempre con nuestro Señor. En Filipenses 3:21 leemos, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Y qué es lo que leemos en los evangelios? De cómo estuvo ese cuerpo
del Señor después de la resurrección, porque seremos semejantes a Él por lo que leemos. Algunas de las cosas que leemos allí en los evangelios es que en algún recinto cerrado, de repente aparecía en medio de los discípulos. Eso lo podía hacer el Señor, el cuerpo, ¿verdad? Como era de su cuerpo. Alimentarse también, el Señor lo hizo para que creyeran, ¿verdad? Estaban todos espantados, no sabían si eran fantasmas o qué era. Bueno, Él se alimentó, ese cuerpo puede alimentarse, puede caminar, puede conversar. Era de carne y hueso, como dijo que era de carne y hueso, que tenía Jesús en su cuerpo, y obviamente que también Él dijo de que le palparan, puede ser palpado. Es algo que escapa a nuestro pensamiento de cómo podrá ser, pero todas estas cosas, siendo semejantes al Señor en ese cuerpo glorificado, es lo que vamos a tener en este cuerpo de humillación que nos vemos ahora. Y ahora rápidamente les voy a leer lo que les mencioné hoy acerca del rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, quien pueda ir hasta allí, vamos a leer algunos versículos. Ya no queda tanto para terminar. Desde el verso 19 leemos una historia que Jesús cuenta a sus discípulos. Y creemos que era real, como Él la menciona aquí. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí, para lo que era la cultura y la enseñanza en el Antiguo Testamento, digamos, todas estas bendiciones que el rico tenía, podrían decir que era un hombre de Dios. Y todas estas calamidades que le pasaban a Lázaro, podríamos decir que se debía a su pecado. Eso es lo que la gente que estaría allí vería y pensaría de ellos. Pero el Señor sabemos que miraba y mira el corazón y veía otra cosa. Allí tenemos a ambos muertos, ¿verdad? Lázaro dice que fue llevado por los ángeles. Se menciona en este pasaje, yo no recuerdo si hay algún otro pasaje más que puede ser que acontezca, que nos acontezca. Al seno de Abraham mencionamos que era el cielo. Pero dice que el rico fue sepultado y en el Hades, aquel lugar de tormento, alzó los ojos, y estos pasajes que ya leímos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y bueno, esto es una cosa también que en aquella mentira que se lee en las lápidas de algunos cementerios, ¿verdad? Que el Señor se apiade del alma que yace en este lugar. No es posible, ¿verdad? Luego de la muerte ya no hay retorno. Ya no se puede pasar de un lugar a otro, ¿verdad? De ese lugar de tormento no se puede ir al seno de Abraham, al cielo, ni al revés tampoco. Hay una cima que lo separa. Y esto es una mentira que sabemos que se dice por allí, o purgatorio y tantas otras cosas, o orar por los muertos, ¿verdad? No hay nada más que hacer. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y pensaba también aquí, cuando hace un rato mencionábamos el reunirme con los míos, ¿verdad? El reunirme con los míos. Esos míos que tal vez vemos como mencionaba hoy, en un sepelio, en un velatorio, ¿verdad? Él amaba a esos hermanos y no quería que fueran a pasar en ese lugar con él.
Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y bueno, sabemos que alguien se levantó de los muertos y vino a contarnos, ¿verdad? Vino a contarnos, termino entreverado hoy, vino a contarnos, ¿verdad? Esto, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos, como dice aquí, a Moisés y los profetas para oírle, que en realidad es la palabra que el Señor nos dejó. Esto es lo que tenemos que leer, esto es lo que tenemos que oír. Estamos oyendo esto, estamos oyendo. Aquellos que no lo han hecho y están escuchando, tal vez no aquí, tal vez en algún lugar, por algún medio, puede estar escuchando, ¿verdad? Esa persona que el rico rogaba a Abraham que volviera de la muerte, porque decía: si alguien vuelve de la muerte y cuenta lo que hay, y dice lo que ve, mis 5 hermanos van a creer. Rogaba que esto sucediera. Y esto sucedió. Y fue Jesús quien volvió, el mismo que murió por cada uno de nosotros. Y allí en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos nosotros lo hicimos. Todos nosotros. Estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de este lugar donde estaba Lázaro y a donde el rico ansiaba ir. Porque la paga del pecado es muerte, sabemos, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice Romanos 6:23. Y esa muerte es la muerte espiritual que hemos mencionado hoy. Y esa es la paga del pecado. Y así estaremos para siempre en ese lugar de tormento, si no le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Porque de tal manera, dice el Señor, que amó Dios al mundo, de tal manera, porque no se encontraban palabras para expresar ese amor como era de grande, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, a este Jesús, quien vino de los muertos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que lo recibieron, aquellos que le aceptaron, ¿verdad?, en su corazón, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo encontramos también en Juan. Y este es el mensaje, ¿verdad? Esto que mencionábamos hoy más temprano de sembrar, ¿verdad?, la semilla, que también Mauricio nos comentaba, es algo muy importante, de lo más importante. La decisión que hemos tomado la mayoría de los que estamos acá, sino todos, y que ha transformado nuestras vidas, es que nos da la paz y la tranquilidad, ¿verdad?, de que un día vamos a estar allí en el Señor, en esos lugares celestiales, y que puedan estar muchos queridos nuestros. Tal vez hay alguien allí escuchando, capaz que en segundo plano, ¿verdad?, un padre, una madre, allí escuchando la radio, allí atrás. Bueno, ese querido también, de ese hijo, que sin duda desea que tú puedas aceptarle al Señor como tu Salvador. Y hablando de la seguridad que tenemos de estas cosas que hemos leído, dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y terminando ya, hermanos, y como algún repaso de los puntos que a mí me parecieron importantes, pensando en esos queridos cerca nuestro que aún no le conocen, y que sin duda, como el rico, también nosotros no queremos que puedan despertar en ese lugar de tormento. Aprovechar cada momento, ¿verdad?, que se nos presente para la siembra. Y bueno, como les mencionaba hoy,
en estos momentos de dolor de las personas, ¿verdad? De desconsuelo, son momentos muy, muy oportunos porque sin quererlo tal vez están pensando en Dios, en qué será de esa persona que ha muerto. Y bueno, pensamos también en las tribulaciones que nos tocan pasar, que son válidas, como dijimos, ¿verdad? De no ensimismarnos a nosotros mismos, en pensar por nosotros, sino pensar también en los hermanos, como lo hacía Pablo. Y bueno, esto último que hablaba hace unos momentos ahí, estos pasajes, si oíste, ¿verdad?, que hayas tomado una decisión muy importante en esta noche y le puedas comentar a alguien cerca tuyo, para poder reunirte con los tuyos y disfrutar también de la presencia de ellos, no tan solo del Salvador. Finalizando, y también en la última canción que cantamos, Fuerte Dios, Consolador, quería dejarles 4 versículos que van a aparecer allí, se los leo de a uno. Sabemos de hermanos o de familia nuestra que están pasando por momentos difíciles, ¿verdad?, que necesitan de ese fuerte Dios y Consolador cerca de ellos, cerca de nosotros. El Señor tiene ciertas promesas que debemos apropiarnos de ellas. Una está allí en Mateo 11:28, que el Señor nos dice, Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El siguiente versículo en Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La siguiente dice, me invocará y yo le responderé, dice el Señor, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y el último, en Colosenses dice Pablo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese Cristo que está en nuestras vidas, que estamos en Cristo, ¿verdad?, nos da la seguridad y la confianza, ¿verdad?, que vamos a estar con Él en el cielo para la eternidad. Bueno, que Dios les bendiga.